al doctor André Benavides. Él es consultor político y parlamentario, es también docente en Derecho Constitucional, ¿no? Y analista de estos temas tan importantes. ¿Qué le parece, don Jaime Velázquez? Si arranca este diálogo con nuestro invitado. Gracias, mi querido Alberto. Bienvenido, André Benavides. Doctor, lo saludamos desde acá de la cabina de I99 con un tema bastante polémico, que es el tema de respetar la Constitución y respetar el orden jurídico. O sea, lamentablemente aquí en este país las cosas se hacen al revés, pero vamos a escuchar a los que saben. Sí, salúdelo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo nos escucha? Buenos días, un cordial saludo para todos. Qué bueno, André. A ver, cuéntenos un poquito. Usted que conoce más y usted es experto en la materia, porque yo soy un ignorante en la materia, soy ingeniero comercial, no soy abogado, pero tengo cierta lógica. Y le voy a hacer esta pregunta directa. Si un acto, mejor dicho, si una jueza anula un acto administrativo, ¿es dable o no es dable la posesión, que es lo que tiene la Asamblea Nacional en su capacidad de hacer, de un funcionario público? Perfecto, excelente pregunta. A ver, en lo que estamos viendo actualmente con la posesión del superintendente de bancos hay que tomar en cuenta varios elementos. El primero es que el presidente de la República envía una terna y posteriormente el Consejo de Participación Ciudadana designa al señor González. Pero al gobierno nacional como que no le gustó esa designación. Y a través de una tercera persona se presenta una acción de protección, la cual deja sin efecto aquella resolución del Consejo de Participación Ciudadana para que evidentemente no pueda ser posesionado el señor González como superintendente de bancos. Ahora bien, si uno revisa esa sentencia desde el punto de vista jurídico, para mí no procedía la acción de protección. Porque en esa acción de protección lo que se hace es declarar la nulidad de un proceso de designación de autoridad. Cuando eso no corresponde a un juez constitucional, le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo. Pero bien o mal, es una sentencia de una autoridad judicial. Correcto. Y en un Estado de Derecho y en una democracia, te guste o no, tienes que acatar la sentencia de un juez. Así es. Pero lastimosamente nuestra Asamblea Nacional se ha convertido en un órgano de decisión de qué sentencia puede cumplir o no puede cumplir. Y ya nos ha dicho la propia Asamblea Nacional que la sentencia de San Borondón es inejecutable, lo cual me llama profundamente la atención porque quien puede decidir si una sentencia se puede ejecutar o no es la Corte Constitucional, no la Asamblea Nacional. Y en términos prácticos, la Asamblea Nacional podríamos decir que incluso ya se arrogó en funciones. Y ahora vamos con la consecuencia jurídica. Como funcionario público, uno está obligado a cumplir la Constitución y la ley. Tú no puedes hacerte loco y decir, esta sentencia sí me gusta y la cumplo, esta sentencia no me gusta y la desacato. Porque lo que hizo la Asamblea Nacional es desacatar una sentencia. ¿Y cuál es la consecuencia? De acuerdo al artículo 86, numeral 4 de la Constitución, es la destitución. Entonces, si me preguntan si los asambleístas podrían irse a su casa por desacatar una sentencia, por supuesto, lo pueden hacer. Pero eso no es que es una decisión ni del presidente de la República, ni de la jueza Larissa Ibarra, ni de la Corte Provincial del Guayas, sino de la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento. Ese es el mecanismo. Pero vemos que también nuestros políticos amenazan y dicen vamos a destituir a la Asamblea Nacional. No, no es que tú como presidente o ministro de gobierno puedes destituir a los asambleístas. Para eso hay las vías jurídicas y obviamente que se deben activar conforme al trámite correspondiente. Doctor, clarísimo con su respuesta y es verdad. Entonces había que acatar la sentencia hecha por un juez que no era competencia de ella hacerlo porque no estaba dentro del marco, digamos, que permitía generar esa acción de protección. Sin embargo, debía acatarse y la Asamblea no debía haber posesionado al superintendente de banco. Según lo que dice Esteban Torres, lo nombro con nombre y apellido del asambleísta, porque él aduce de que hubo otra acción
jurídica que anulaba esa acción de protección dictada por una jueza. Y por eso es que se posesionan. O sea, ese es el argumento, digamos, de la Asamblea que toma el asambleísta Esteban Torres y dice, pues, que no es que desacataron, sino que existió, pues, justamente una digamos, acción jurídica que nulitaba, pues, justamente esa sentencia de la jueza. ¿Eso es así? ¿Se puede dar así o no? Desde ningún punto de vista, y aquí es preciso indicar a la ciudadanía lo siguiente, que el señor González presenta una acción de protección con medida cautelar en Yaguachi, y el juez de Yaguachi le dio la medida cautelar e indicó que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de continuar con el nuevo proceso de designación del superintendente de bancos y que la Asamblea Nacional lo posesione. Pero tenemos que tomar en cuenta que ya estaba vigente la sentencia de San Borondón. Sin embargo, el día lunes de la semana pasada, el juez de Yaguachi, de manera oficiosa, revocó aquellas medidas cautelares e inclusive fue más allá. Declaró improcedente la acción de protección de González y la archivó. Por lo tanto, la sentencia que quedaba vigente era la sentencia de San Borondón. Eso fue el lunes de la semana pasada, pero el día jueves, la Asamblea Nacional, por la fuerza de los votos, decide posesionar al señor González. Decir entonces que estaban acatando lo que te resolvió el juez de Yaguachi es un total desconocimiento inclusive de las decisiones judiciales que toman otros jueces. Y si eso permite de cierta forma decir, es que con lo que me dijo el juez de Yaguachi yo puedo hacer eso, es imposible, porque esas medidas cautelares y ese proceso ya quedaron sin efecto, ya está archivado. Y es por eso que la Asamblea Nacional debía tomar en cuenta, debía respetar la sentencia que se tomó en un primer momento por parte de la Judicatura de San Borondón. Doctor, la última pregunta de mi lado para darle paso a mi compañero Ramiro Cepeda. En este menjurje de letras jurídicas y en este despelote que hay, finalmente, ¿qué va a pasar? Porque, dicen unos que es el superintendente, no se lo reconoce, hay la fuerza pública resguardando el lugar, no puede posesionarse, no puede ejecutar ninguna acción. ¿Qué hacemos? Los ciudadanos que tenemos, digamos, una acción legal en la superintendencia de bancos no podemos hacer nada porque no hay, pues, no se puede entrar, no hay ningún tipo de operación en la superintendencia de bancos. Hay un servicio público que está en estos momentos cero. ¿Qué hacemos? Perfecto. Sobre lo que usted dice, dos comentarios. El primero, tenemos que esperar cuál va a ser la decisión de la Corte Provincial del Guayas, quien finalmente va a ratificar la sentencia de primera instancia y por lo tanto se debería nombrar un nuevo superintendente, o en su defecto revocar la sentencia de primera instancia, que tendría más bien como consecuencia que el señor González está bien posesionado y designado. ¿Ya? Clarísimo. Entonces, ese sería el camino, o al menos el resultado que nosotros deberíamos esperar a mediano plazo, hasta que resuelva la Corte Provincial. Y lo que usted dice es totalmente cierto, porque al final del día, esta bronca de la superintendencia no es que le afecte al presidente Lasso, no es que le afecte al señor Ulloa del Consejo de Participación Ciudadana, no le afecta al señor González, no es que le afecta a la Asamblea Nacional, le afecta al ciudadano común, al ciudadano de pie. Porque si yo veo que el del banco me debitan mis ahorros, yo tengo que presentar el reclamo. Sí, señor. Y si no hay superintendente, ¿qué pasa con mi dinero? Y digamos que el señor González me emite una resolución o lo que sea, en el cual se dice que ha habido un incumplimiento del banco y que se restituye el dinero, pero después te van a decir que el señor González actuó sin competencia. Entonces vemos que en efecto aquí el gran perdedor, nuevamente, a pesar de no ser un actor directo, es el ciudadano común, el ciudadano que tiene su plata en el banco y que si quiere hacer un reclamo respecto de una entidad del sistema financiero, obviamente no va a tener respuesta, y si tiene respuesta, capaz esa respuesta es nula. Correcto. Ramiro Cepeda. Doctor André Benavides, buenos días. Yo sí soy abogado, así que vamos a hablar entre colegas. Te voy a escuchar. Sí. Vamos a ver si es que es verdad.
Porque tú no ejerces. Vamos al tema. Una cadena de torpezas no pueden ser interpretadas de manera jurídica, porque cualquier torpeza interpretada en materia jurídica deriva en una torpeza jurídica. Partiendo de esa premisa que le doy. Primero, llega una terna cuya elaboración corresponde al presidente de la República, al seno del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí escapa al presidente de la República y la pelota va a la cancha del Consejo de Participación Ciudadana. Primer hecho cierto, no sujeto a interpretación, escapa al presidente. Segundo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de escudriñar los 3 nombres con la misma responsabilidad, el primero, el segundo y el tercero, porque responsabilidad del órgano nominador es poner 3 personas de iguales quilates en una terna, porque cualquiera de los 3 puede ser elegido. No debería haber direccionamiento ni preferencias. Se escoge al tercero y se manda esa decisión al Congreso Nacional para la posesión, quien es el único organismo que puede posesionar a esa autoridad. Sale una discrepancia de que yo no quiero que vayas, que yo te puse, que ya renuncies, a lo que el señor González puede hacer oídos sordos porque ya escapó a su nominación del presidente de la República y está en cancha ya de la Asamblea Nacional. Y cuando le quieren poner una traba, pone una acción de protección para que se suspenda un nuevo proceso. Él es parte, él es interesada y tiene todo el derecho. La Asamblea, cumpliendo su disposición constitucional, posesiona al superintendente de bancos, porque esa es la obligación de la Asamblea. Recursos van, recursos vienen. Ni la Asamblea es árbitro de la constitucionalidad para decir cumplo o no cumplo, ni el presidente tampoco es árbitro de la constitucionalidad para rodear de policías la superintendencia de bancos, cual Febres Cordero rodeó la Corte Suprema para que no se posesione una Corte Suprema de Justicia. Aquí los hechos. ¿Dónde está el derecho? Perfecto. Sobre lo que usted ha dicho, varios comentarios. El primero es que coincido totalmente. Si el presidente de la República hubiera hecho bien los deberes y hubiera revisado los nombres, las hojas de vida, ahorita no estuviéramos conversando de este tema, ni tampoco estuviéramos viviendo este caos jurídico. Primer punto. Segundo, el Consejo de Participación Ciudadana, en ejercicio de sus atribuciones, en efecto debe revisar las carpetas y el que tenga la mejor hoja de vida, el que haya tenido las mejores puntuaciones, debe ser designado como superintendente de bancos. Pero si tú haces más los deberes como presidente de la República y te nombran a alguien que estaba de relleno y ya no te gustó, tú no puedes tratar de torpedear el proceso y tampoco decir, ya no me gusta, pero si tú mismo fuiste el que presentó esa terna. Entonces, claro, y después dicen que el señor González es correísta o por influjo psíquico desde Bélgica le hicieron al presidente poner el nombre o qué pasa. Y aquí vamos con un tercer elemento. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ya nos ha dicho que los actos del poder público, cualquier acto del poder público es susceptible de acción de protección, salvo los actos judiciales, que eso tenemos otros mecanismos. Pero en este caso, al ser la designación de González como superintendente, era un acto que era susceptible de acción de protección. Pero cuando haya la violación de un derecho constitucional, no con esa demanda que tiene varios defectos, y de la sentencia mejor ni me quiero referir porque tiene errores de bulto. En efecto, la Asamblea Nacional es la instancia que debe posesionar a quienes han sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo. Pero si tú tienes una orden judicial que te dejó sin efecto esa designación, tú no puedes ejecutar un acto administrativo, o en este caso una resolución, que ya no tiene vida jurídica, que ha sido dejada sin efecto por parte de un juez. Y lo que ha hecho la Asamblea Nacional es irse más allá de sus atribuciones.
Ahí hagamos un alto, André, y le voy a poner un ejemplo, como mi profesor Héctor Romero Parducci decía, voy a exagerar para ilustrar. ¿Ok? Resulta que gana la elección el señor X y el perdedor le pone una acción de protección y llega el 24 de mayo y esa acción de protección está vigente. Va el presidente electo a posesionarse y la asamblea le dice, no, porque tengo una acción de protección. Discúlpeme, eso no procede. O sea, el derecho tampoco puede ser una torpeza puesta sobre un papel, pues, ¿no? Bueno, y también pongamos otro ejemplo. ¿Qué tal que deciden la pena de muerte? Obviamente eso no se puede cumplir, pero aquí estamos hablando de ámbitos que en cierta forma pueden darse. Aunque en realidad lo que usted dice tampoco no es lo imposible, y más bien en Ecuador es lo improbable. Es lo probable más bien. Que por ahí no me gusta un resultado por parte del Consejo Nacional Electoral y presenta una acción de protección, sí. Y más bien ahorita les está dando ideas a nuestros políticos. Pero en este caso en específico, si existe una sentencia, yo lo que tengo es que cumplirla. Tengo que hacerlo. Y por otro lado, los asambleístas nos han dicho, bueno, que la decisión es inejecutable. Entonces, si tú dices, te llega la posesión el 24 de mayo, te establecen algún otro tipo de medida en una sentencia, tú como Asamblea Nacional no puedes decidir qué es ejecutable y qué es inejecutable, porque ya la Corte Constitucional nos ha dicho quién es el órgano que puede decidir aquello. La propia Corte Constitucional a través de acción de incumplimiento. Y es por eso que la Asamblea Nacional, con este precedente, está allanando el camino para que mañana, ante cualquier sentencia, digamos, no, esta sentencia no me gusta. Es una sentencia política y no la cumplo. Pero y cuando sea la sentencia que te va a garantizar derechos, tampoco la vas a cumplir. Yo incluso soy detractor de esa sentencia de San Borondón. Me parece que es una afrenta a las garantías jurisdiccionales, a lo poco que queda de institucionalidad. André, pero se debe respetar. Paremos ahí porque el tema no va por ahí. El tema va porque la decisión tanto es ejecutable que se ejecutó y está posesionado el superintendente de bancos, que por instancias del poder público le han quitado el mando al superintendente, el Kibux no lo dejan entrar, no deja de ser una autoridad legítimamente posesionada, aunque no se encuentre en ejercicio de sus funciones. La resolución que venga, cual fuere que sea, de la Corte Constitucional, dando o quitando la razón, va a tener un sancionado. Si le quita la razón a la Asamblea, los sancionados podrían ser los asambleístas que nominaron y que posesionaron al superintendente. Pero si le da la razón a la Asamblea, el sancionado puede ser el mismo presidente de la República que impidió la posesión de un superintendente de bancos. ¿Estamos de acuerdo en la línea? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el momento que tú apelas una decisión no tiene efecto suspensivo en materia de garantías jurisdiccionales. Y es por eso que el Consejo de Participación Ciudadana ha proseguido con el concurso de designación del nuevo superintendente. Desde mi punto de vista, incluso me parecería un exceso por parte del gobierno nacional el que haya movilizado a la Policía Nacional para que el señor González no entre al despacho, no ejerce la función, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, el señor González en este momento, jurídicamente hablando, no podría ejercer el cargo más allá que tengas la posesión por parte de la Asamblea Nacional. Porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional lo posesionó y le hizo la declaración, incluso por un Zoom, está haciendo respecto de una resolución que ya ha sido declarada como nula. Y por lo tanto, la Asamblea Nacional está haciendo esa posesión respecto de una decisión que ya no tiene vida jurídica, que ha sido expulsada de nuestro ordenamiento, de nuestro ordenamiento legal, llamémoslo así, o jurídico. Y más bien yo lo que pensaría es que se debe esperar a lo que resuelva la Corte Provincial del Guayas, ya sea ratificando o revocando la sentencia. Ahora, decir que hay consecuencias jurídicas para quienes cumplieron
la sentencia de primera instancia? Yo creería que no, porque justamente el 24 de la Ley de Garantías te dice que tienes que cumplir el fallo hasta que se resuelva la apelación. Pero ahí, claro, van a decir, oye, pero ¿qué pasa si es que ya se designa el nuevo superintendente y la Corte Provincial se tumba la sentencia de primera instancia? Es que Y aquí van a no, decir, oye, y el que quedó designado te va a presentar acción de protección también. no termino, no termino concordando con usted en las sanciones, porque si se puede sancionar a las asambleístas por haber posesionado a una autoridad, se puede sancionar al Ejecutivo en la persona de quien sea responsable de haber rodeado de policías la superintendencia de bancos. ¿Cómo que no? Pero ¿cuál sería la infracción? Dígamela usted. Usted es el abogado que está consultándose. Es que desde mi punto de vista no existe infracción. No hay un exceso de autoridad, no hay impedir que una autoridad esté posesionándose. Es que no existe infracción. No hay tipo penal. Pero ¿cuál sería el tipo penal? Busquémosle a un penalista, pero de seguro que lo van a encontrar. Hay una arrogación de funciones del presidente de la República como árbitro de la constitucionalidad, porque está diciendo yo hago ejecutar una sentencia cuando no tiene la orden de un juez competente de que impida la posesión del superintendente de bancos. ¿Dónde está la orden? Es que una cosa diferente hubiera sido si es que hubieran allanado la superintendencia de bancos. Ahí sí existiría un tema que podría rebasar la esfera de lo penal. Pero yo como presidente de la República dispongo al ministro del Interior que movilice a la policía en la calle. Yo no le veo problema y no veo ningún tipo de un tema de carácter penal. Que yo estoy en contra de lo que hicieron, sí. Me parece una exageración por parte del gobierno nacional. Me parece una exageración que puede rebasar el tema incluso de lo ético, etcétera, etcétera. Pero decir que hay un tema penal, me parece que no es así. Vea, y solo para cuando le contestaba a Jaime Velázquez sobre quién está a cargo de la superintendencia de bancos, el orgánico de la super dice que el intendente general es quien hace las veces de superintendente, es subrogante, por tanto no está en esa acefalía de la superintendencia de bancos, los trámites se están dando, así que no se preocupe que está funcionando, porque si no el sistema financiero colapsara. Alberto. Agradecerle al doctor André Benavides. Muchísimas gracias por atendernos en Quito. Un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo y por darnos sus puntos de vista en torno a estos temas tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a todos. Gracias. Son las 8:59. Rápido.